Bienvenidos a Manga Barcelona Limited Edition. Hoy veremos cómo se hace el ronqueo del atún. Es un atún rojo que pescó ayer al mediodía de la especie de Tunus, y este animal concretamente hacía unos 300 kilos con cabeza y con cola. Son atunes sacrificados mediante el sistema o técnica japonesa Ukejime, que consiste en el desangrado instantáneo de un animal y en matar el nervio por la médula. Un atún consiste de dos lomos negros o dos lomos altos, dos lomos bajos o dos lomos blancos. Luego tendría su ventresca, que es la parte de la barriga. Esta parte que acaba de sacar Fran, esta es la parte de la perpatana, los japoneses le llaman kamatoro. Y aquí podéis ver la gran infiltración de grasa que tiene esta parte del atún, y esto pues es muy bueno para hacer a la brasa, incluso se puede quitar para hacer un sashimi. La parte de la ventresca, el corte empezaría por aquí, iría siguiendo esta línea, llegando hasta la aleta caudal, que es esta parte de aquí. Todo esto sería la parte de la ventresca. Ahora lo que sacará Fran es la parte del lomo pegada a la ventresca, y este lomo concretamente se va a ir para un cliente japonés que quiere este formato. Hemos tenido que adaptarnos mucho a la demanda japonesa, aplicarlo un poco a la forma de trabajar de aquí, ¿no? La parte del lomo, el lomo bajo concretamente, el lomo blanco, la parte superior es una parte que es muy magra, es muy roja, ¿no? Los japoneses, pues, o los españoles también, obviamente, también lo utilizamos para preparaciones. Como puede ser un sashimi o un carpaccio. Va a quitar lo que es el lomo alto del atún, conocido también como el lomo negro. Una figura muy importante en la empresa es el cortador de atún. Estamos hablando de animales muy grandes, con un valor económico muy alto, pero ya no solo eso, es porque nuestros clientes no solo nos exigen la mayor calidad, sino que nos exigen también ser muy finos en el corte, intentar que quede la menor parte posible de carne pegada a la espina, porque no tiene el mismo valor comercial la carne pegada en la espina como puede ser en el lomo alto o lomo bajo. Por eso es tan importante tener un buen profesional del corte. Pues hablaríamos de tres tipos de carne en el atún rojo, que sería uno, el akami, por niveles de grasa. El que menos grasa tiene es el akami. Pasaríamos al tsutoro, nivel intermedio de grasa, y luego pasaríamos a la ventresca. Los japoneses le llaman toro, significa parte más grasa. Un señor japonés que vive en Italia hace muchos años nos sigue pidiendo el pescado en el formato igual que cuando trabajaba en Tokio. Él lo que pide sobre todo es que tenga parte de rojo o akami para los platos de sashimi, pero que a la vez el atún tenga un porcentaje de grasa alto. Así que este lomo seleccionado de la parte que él quiere, pues ya se va para Italia.